Bueno, pues buenas tardes ya. Vamos a empezar con segunda parte de esta sesión del día de hoy, del segundo encuentro internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. En esta ocasión lo que tenemos es una presentación de un libro y las reflexiones de su autor, que es el doctor Luis Roberto Cardoso de Oliveira. Él pues ha estado con nosotros todo el evento. Así es que ya ha sido presentado, pero de todas formas, para quienes están en línea y tal vez no hayan estado en las demás sesiones, voy a hacer el pequeño resumen curricular. Es profesor titular del Departamento de Antropología y del programa de posgrado de Derecho de la Universidad de Brasilia. Es profesor colaborador en el programa de posgrado en Justicia y Seguridad en la Universidad Federal Fluminense. Se desempeñó como coordinador adjunto del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos. Se desempeñó como director del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Brasilia y es coeditor de la revista Anuario Antropológico. Ha realizado estancias de investigación como académico visitante en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Montreal, Canadá, y en la Maison de Sciences de l'Homme en Francia, también en la Université Diderot de París 7, en la Sorbona. Bueno, cuenta con amplia experiencia en investigación en Brasil, Estados Unidos, Canadá y Quebec. La presentación es el libro que lleva por título Administración de Conflictos y Justicia, las pequeñas causas en un juzgado de Estados Unidos. Le cedemos la palabra al doctor Cardoso. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Es una gran satisfacción para mí poder platicar con ustedes sobre mi libro. Esse livro foi publicado originalmente em inglês em 1989 e solamente o ano passado foi traduzido para o português. Ah, eu vou falar um pouquinho solamente sobre o livro, mas pero me gostaria de dizer que ele tem muito marcadamente uma mirada antropológica sobre os direitos. La, la antropología tiene una visión sobre los derechos diferente de la visión que el mundo jurídico y el mundo del derecho tiene sobre los derechos. Una gran motivación para mi investigación era una preocupación con cuestiones de legitimidad. Y yo tengo una longa discusión en el libro sobre cuestiones de legitimidad. E me gostaria de, entonces, de enfocar, quando eu hizo la investigação, conflitos de interpretações em la esfera normativa, e no âmbito normativo. Ah, e as pequenas causas, os juzgados de pouca monta, uno não necessita de advogado para apresentar suas demandas. Então, eu poderia ter um acesso direto às intuições morais de los atores, que para mim era, isso era muito importante. E no livro eu radicalizo de uma certa maneira uma intuição básica da antropologia, que é a atenção que uno deve ter ao ponto de vista de los atores, de los sujetos. Ah, quando a investigação foi feita nos Estados Unidos, onde havia algumas investigações sobre esses julgados, pero hechas majoritariamente por sociólogos, enfatizando uma perspectiva externa ao ponto de vista dos atores. É o livro de Sally Mary sobre
Pequeñas Causas foi publicado depois da publicação de meu livro. Sally Mary, uma antropóloga também. E antes de ella, havia dois trabalhos feitos por antropólogos. Um artículo muito interessante de Mather e Ingvisson, haciendo diferenças entre a mirada do direito e a mirada da antropologia sobre as pequenas causas. E o livro de Obar e Conley, que são antropólogos e linguistas, e um linguista, também sobre esse tema. Uma conceito muito importante em neolivros é o conceito que em inglês seria fairness, que eu traduzo como equidade. Pero fairness, em minha discussão, é uma categoria nativa de los americanos e um conceito também. Como categoria nativa, eu creio que expressa o que os americanos consideram correto, adequado ou justo, que de meu ponto de vista é uma questão importante em todas as sociedades. Quando uno quer estudar conflitos, é muito importante, de meu ponto de vista, atentar para as concepções locais do que é correto, adequado ou justo. Pero os americanos têm, de meu ponto de vista, uma categoria nativa que se dirige diretamente a isto. Eu trabalho também com a ideia de fairness ou equidade como um conceito sociológico, filosófico, jurídico, que eu vinculo a questões de legitimidade. Esse livro tem uma grande influência do trabalho de Habermas, que nesse momento foi o interlocutor que me parecia abrir possibilidades muito interessantes de discutir esse tipo de questão sem sem quedar em etnocentrismo e ao mesmo tempo sem quedar em um relativismo nihilista. E a partir dessas questões, eu tenho uma longa discussão com a literatura em antropologia do direito que havia até então. A literatura em antropologia do direito ha cambiado um pouco, seu foco ha cambiado depois dos anos 90. Pero eu não vou mencionar o nome de los atores com quem discuto, mas pero eu hice isto para caracterizar a diferença de meu ponto de vista em relação às perspectivas dominantes em la literatura. Bom, eu creio que já abri talvez mais de 10 minutos, eu vou dizer somente duas coisas mais. Em la discussão sobre as pequenas causas, eu discuto as audiências judiciais dirigidas por um juiz e também as sessões de mediação e tenho uma discussão sobre os limites das audiências judiciais, aonde os juízes estão orientados por um processo de filtragem das causas. Em português, no judiciário brasileiro, os operadores se dirigem a isto com a ideia de reduzir a termo. Eu não sei como uno pode dizer isso em espanhol. Em inglês, eles utilizam a expressão to narrow down a case, pero as duas expressões
hablam de la necesidad de filtrar los casos. Então, eu discuto casos que não podem ser bem, digamos, conduzidos com essas restrições. E discuto também as sessões de mediação que têm uma perspectiva mais aberta a diferentes maneiras de enquadramento de los casos. Bom, com isso eu encerro esta pequena apresentação e passo a palavra aos colegas acá. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos entonces tres comentaristas del libro. Vamos a empezar con el doctor Antonio Azuela, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Warwick, y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de México. Desde fines de los años 70 se dedicó a la investigación académica de cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho. Ha sido profesor investigador de la UAM, el Colegio de México y la UNAM. También fue Procurador Federal de Protección del Ambiente entre el 94 y 2000. Le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy agradecido con el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho por esta invitación. Es un reto enorme poder hablar en 15 minutos de una obra tan ambiciosa y tan sugerente, tan llena de propuestas como el libro que estamos presentando. Es una presentación rara porque el libro no está presente. Apenas ahora lo veo. Siempre, a lo mejor yo tengo un fetichismo con la materialidad del libro, pero me hizo falta y me hace falta que esté ahí a la venta, porque las presentaciones del libro son para invitar a las personas a comprar un libro y sobre todo a leerlo. Bueno, con la realidad virtual es más vigente la invitación a leerlo porque se le puede leer, pero, y está en portugués. Entonces, en mis comentarios van mucho pensando cómo sería una edición en español, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con este libro en una edición en español? Es lo que me he estado preguntando todos estos días mientras disfrutaba y enfrentaba el reto de este libro, de un autor que tiene una presencia en México. Es decir, lo estoy viendo hace 8 o 9 años discutiendo con Guillermo de la Peña, ciudadanía, derechos de minorías, diversidad, y es muy grato que hoy podamos discutirlo más ampliamente a partir de esta obra. Me estuve imaginando todo el tiempo a un antropólogo en Boston, en el momento en el que la teoría de la acción comunicativa ya se establece en la discusión, digamos, académica, discutiendo con un Habermas que está muy ahí, incluso físicamente, en esa ciudad. Y lo primero que se me ocurre es, porque voy a hablar desde una condición local, investigador mexicano, el atrevimiento de ponerse a estudiar algo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Hoy en México se nos reprocharía el irnos a estudiar una corte en algún lugar central, en lugar de dedicarnos a lo que llamamos los grandes problemas nacionales. Parece que es muy mal visto estudiar cosas que no sean ni grandes, ni problemas, ni nacionales. Entonces, el estudio de pequeñas causas en un país exótico como los Estados Unidos es un atrevimiento que se agradece, ¿no? Y se adelanta décadas a esta cosa de provincializar el centro, como al estilo de Chakrabarty y muchos otros. Mi comentario voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y contarles lo que hay en este libro. Es una combinación única de una etnografía muy rica, muy localizada, con muchas enseñanzas de lo que pasa en un lugar,
y una discusión teórica de largo aliento. Es una discusión que nos invita sobre todo a romper una frontera, ¿no? A quien estamos, digamos, en un mundo del lado más hermenéutico de las ciencias sociales, pero que no nos hacemos cargo de la interpelación habermasiana. Es un recordatorio de que esa posibilidad existe y de que, además, tendríamos que tomarla en serio. La idea de entrar a la cuestión de la equidad en el análisis empírico del derecho es, digamos, la invitación más importante que hay en esta obra. Es una etnografía en donde no es la antropología jurídica que va a estudiar al otro, sino que estudia algo muy familiar en un centro de Occidente que resulta también exótico, ¿no? Cortes que fueron creadas para defender a la gente común y corriente, ¿no? Una historia que conocemos poco. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, hay, como parte del movimiento reformista y progresista, hay crear espacios jurisdiccionales para defender a las personas comunes. Está muy bueno enterarse de que eso ocurrió y de que hay una discusión, porque a veces nuestro provincianismo periférico nos hace interesarnos en todo menos en lo que pasa en la capital, en los centros globales, y nos quedamos con lo que sale en la televisión, que son imágenes deformadas, ¿no? Entonces, hay una observación de más de un centenar de casos que le permite al profesor Cardoso de Oliveira hacer muchas cosas con esa observación. Pero primero en la parte teórica, que consiste en una reconstrucción de la antropología jurídica, pero a partir de Habermas. Y esto es, digamos, una interpelación que cruza una frontera, ¿no? entre dos tradiciones. Y yo creo que ese momento de la teoría de la acción comunicativa, en donde ya había un debate sobre Habermas, Habermas había respondido a sus críticos, y entonces llega este investigador brasileño en una posición habermasiana, pero con un desliz, ¿no? Moverse de el análisis de las normas al análisis de las prácticas, de los procesos, y buscar ahí en los procesos el sentido de justicia o el sentido de equidad que puede estar expresado en la comunicación entre los actores del litigio. Una de las propuestas más interesantes es combatir la posición, digamos, la tradición donde el analista se ubica como un observador a el analista como un intérprete. Y eso me parece muy interesante intelectualmente porque hay en la tradición de la sociología del derecho hay la tendencia a reificar un poco. El derecho está ahí y a mí lo que me importa son las prácticas, ¿no? Y esto es una invitación a entrar en la lógica interna del derecho, lo que nos lleva a la pregunta, bueno, la propuesta inicial es que es ineludible tener una visión propia del fenómeno jurídico que se estudia. Por mucho que uno quiera quedarse en la observación de las prácticas sociales, me ha llamado la atención hace muchos años esto de que el observador, sobre todo cuando es un no jurista, ¿no? Hace como que no tiene una opinión jurídica, tiene una opinión jurídica, ¿no? Es como un momento ineludible, parece. Y ese es uno de los temas que voy a señalar más adelante como que tenemos que discutir. Su reconstrucción del conocimiento, del estado del conocimiento, no es solo esta relectura de las discusiones de la antropología jurídica, sino que también es algo que ya mencionó hace un momento el profesor Cardoso, que es salir al paso del mainstream de los estudios sobre este tipo de litigio que hacen un énfasis excesivo en las cuestiones de poder, ¿no? Pareciera que el tic sociológico, el instinto sociológico es
decir, aquí no hay más que relaciones de poder, ¿no? Y lo que dice el profesor es que hay más que eso, ¿no? Muy sintonizado con la propuesta habermasiana de buscar una comunicación con una lógica en donde se hacen legibles cosas que no se reducen a relaciones de poder. Y lo grueso de la exposición es este debate entre normativismo y procesualismo en la antropología jurídica, que es muy interesante porque em, el autor se decanta por un procesualismo interpretativo muy interesante, pero queda ahí el problema del normativismo, ¿no? Que voy a retomar más tarde como un pendiente, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo en ese deslizamiento, ¿no? Y me parece muy productivo y muy importante, en donde nuestro objeto de estudio es la manera como los actores representan discursivamente su situación jurídica, ¿no? Em, pero que no es tan fácil haber abandonado el normativismo. ¿Qué costos tiene? ¿Qué riesgos tiene? ¿Qué nos deja todavía una visión normativista? Y es que el problema es la reificación. En el libro, el profesor propone, digamos, una hipótesis histórica general, que es la tendencia sistemática a la reificación del derecho. Por desgracia, formula el problema, pero luego no lo retoma, porque está muy ocupado en lo que va a encontrar en la etnografía, que es muy importante, y queda como uno de los pendientes que a mí personalmente me interesa mucho, porque, lo voy a decir rápidamente, así como este trabajo rompe la frontera de una tradición hermenéutica que no se hace cargo de valores, tendríamos que romper una frontera más, que es que hay otro mundo académico distinto al de la tradición hermenéutica, que es el del neoinstitucionalismo. Hace 10 días le dan el Premio Nobel de Economía a unos señores que insisten en esto de las instituciones, desde el paradigma de la economía, que a nosotros nos parece una bobería, que, digamos, no tiene la sofisticación intelectual de la tradición hermenéutica, no tiene este diálogo denso con la filosofía, la etnografía, pero que está ahí como una hegemonía de pensamiento, que es una forma de reificar los fenómenos jurídicos y que a lo mejor tendríamos también que hacernos cargo de ese diálogo. Estoy adelantando aquí un poco las cosas porque no quiero tomar demasiado tiempo. Me refiero brevemente al contenido de la etnografía. Son asuntos, acaba de decir el profesor la frase castellana exacta, de poca monta, ¿no? De tan poca monta. El tema de un señor que lleva su caso a estos tribunales porque le perdieron unas camisas en la lavandería y quiere $180 porque cada camisa costó $30 en la tienda. El problema es si le tienen que pagar los $30 de la camisa nueva. O el tema de un señor que compra un refrigerador usado y le dijeron que tenía 6 años y no, tenía 12 o algo así, no recuerdo la cifra. El refrigerador funcionaba, pero el señor estaba enojado porque le mintieron, ¿no? Y este es el caso, justamente es el caso en donde el profesor Cardoso encuentra una dinámica comunicativa que produce un resultado, vamos a decir, virtuoso, ¿no? Es muy interesante ver cómo entre menos es la monta del caso, entre menos importante es el caso, más fácil es ver estas eh, dimensiones de equidad, ¿no? Em, pero bueno, una cosa muy importante del método es que más que estudiar las normas, ¿no? Estudia las expectativas normativas de los actores. Es decir, no desaparece la norma.
Lo que desaparece es la norma general de una ley o un reglamento. En los casos no aparece nunca la ley que... ¿En qué ley podemos resolver el tema de las camisas perdidas o del refrigerador? El señor que mintió. No hay una norma en la ley. Lo que se moviliza en el procedimiento no es que no sea normativo, es que no son normas generales del derecho positivo, son expectativas normativas del adversario. Y cómo en esas expectativas normativas podemos observar un montón de cosas. Entonces, lo que nos está proponiendo es un cambio de mirada, donde el objeto es este. Y yo creo que esto no es un accidente de una disciplina de la antropología jurídica como una especialidad, sino que es una interpelación al conocimiento científico del derecho. Creo que si tenemos un pleito con el mainstream de los juristas, el mainstream del pensamiento jurídico es aquí, porque el derecho no está en donde ellos dicen que está, que son las constituciones, las leyes generales. El derecho está en la manera como los actores eh, verbalizan esta experiencia. Y eso yo creo que eh, pues es una tarea de la disciplina y de esta tradición de interpelación a los otros, porque todavía en los ambientes universitarios, en el instituto de aquí al lado, ¿no? El derecho es ese conjunto de normas que tiene coherencia y que está ahí y que lo que hacemos nosotros es una ciencia auxiliar del derecho, ¿no? Yo creo que lo que estamos diciendo es que esta es la manera en que las ciencias sociales deben ocuparse del derecho. Entonces, digamos, la manera como lo hacen, no solo como lo proclama, sino como lo hace en el texto, es muy convincente y es un ejemplar en ese sentido, ¿no? Hay una comparación entre juicios y mediación, o sea, casos que van por diferentes vías, en donde un juez está más preocupado por aplicar la ley y por resolver rápido el caso, y otros en donde la mediación permite espacios de comunicación que hacen más legible lo que andamos buscando, ¿no? Eso es muy interesante. Y el punto de llegada es una distinción entre lo que se llama acuerdos ecuánimes y composiciones negociadas. No sé si estoy traduciendo bien, bargañadas. Ahí la traducción en español va a tener algunos retos porque hay tanto rigor en el texto original que una traducción tendría que ser muy, muy cuidadosa, ¿no? Entonces, como que mi comentario general es, eh, hay una invitación muy poderosa y muy convincente a que el analista deje de ser un mero observador y se convierta en un intérprete, y por eso significa una redefinición del objeto, ¿no? Y no es que sea un acercamiento más emotivo por razones de solidaridad, sino que es curiosidad intelectual, ¿no? Uno puede tener toda la solidaridad que quiera con los sujetos, pero eso no importa. Lo que importa es qué hace uno con el análisis de lo que uno es capaz de ver. Em, ¿Qué preguntas surgen? ¿A dónde nos lleva esto? Ya esbozaba yo una, es que así como el libro rompe esta frontera y nos recuerda de la provocación habermasiana, ¿no? Sobre la posibilidad de registrar los valores en en el intercambio comunicativo, podríamos romper una frontera más y dialogar con todo ese mundo de la acción del rational choice y toda esta cosa que a veces eh, nos parece muy cómodo no ocuparnos de ello, ¿no? Pero está ahí y está de maneras a veces muy poderosas. No siempre como enviado digamos, el mundo neoliberal, ¿no? En la obra de Elinor Ostrom, por ejemplo, sobre los bienes comunes, hay una reificación total de las instituciones y hay una popularidad muy grande de esta cosa de los comunes en causas progresistas, ¿no? Entonces también ahí es pertinente esta interpelación. El otro tema es el del carácter ineludible de la interpretación.
¿no? Es decir, quien observa un fenómeno, digamos, sociojurídico, puede prescindir de ser un intérprete de esa situación normativa. Es una pregunta que a mí me interesa mucho. Y creo que se pone difícil cuando deja uno las pequeñas causas y va uno a las grandes causas, ¿no? Si uno quiere hacer la historia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los 20 o de la recriminalización del aborto en Estados Unidos. Son grandes episodios jurídicos en donde probablemente tengamos que hacer algo de reificación, en el sentido de que hay un acuerdo de qué ocurrió ahí normativamente. Y no sé cómo funciona. Lo que funciona muy bien en las pequeñas causas, no sé muy bien cómo funciona en las grandes causas. Hay un problema de escala. Si nos vamos a la gran escala, a la discusión sobre el fracking, a la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas, podemos razonar igual. No sé, lo dejo como una duda. Y la última duda es, ¿qué pasó en estos 30 y tantos años después de la escritura del libro? Como para hacerse preguntas nuevas. Y una cosa que pasó, me parece, es el auge de los derechos humanos en el horizonte de la reflexión jurídica global, me imagino, ¿no? Hace 30 años ya estaba, digamos, ya, ya estaba presente, digamos, como no estaba en los 70. Si uno lee a Samuel Moyn, uno puede historizar el auge de los derechos humanos. Esto estaba ya en 1990, pero hoy está con una fuerza mucho mayor. Y quisiera sugerir la hipótesis de que el auge de los derechos humanos es una vuelta al normativismo, ¿no? Porque hay una recuperación de la idea de que el orden jurídico tiene un sentido general, ¿no? Lo que el positivismo no pudo lograr en cuanto a eh, llegar a describir órdenes jurídicos coherentes, porque el pluralismo jurídico siempre estuvo ahí. El auge de los derechos humanos parece que lo está logrando, en el sentido que hay una generación, no solo académicos, militantes, que ven el orden jurídico como algo ordenado a partir de los derechos humanos. Y eso es un paradigma normativista muy fuerte, que nos pone en dilemas analíticos que creo que son importantes. Y creo que el libro nos permite dialogar con eso, aunque puede que sea un horizonte nuevo, más retador que el que teníamos en 1990. En fin, no quiero tomar más tiempo, ya hasta perdí la cuenta, creo que seguro que me pasé, pido una disculpa y pues no me queda sino felicitar al profesor Cardoso y felicitarnos a todos por tener la oportunidad de tener cerca esta obra tan densa, tan sugerente. Muchas gracias. No, pues ahí sí ya no estaba pensando en el tiempo, pero bueno, pues seguimos con nuestras dos comentaristas. Primero les cederemos la palabra a la doctora Erika Bárcena Arévalo, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es SNI en nivel 1. Actualmente es codirigente del Laboratorio Nacional Diversidades del Instituto de Investigaciones Jurídicas y es responsable técnica del proyecto La Diversidad al Banquillo, Percepciones sobre el Género, Etnicidad e Interseccionalidad. También es coordinadora de este evento junto con Irene Juárez. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Pues en primer lugar,
agradecer al doctor Cardoso la oportunidad de leer este libro y de poder estar acá compartiendo pues algunas impresiones, algunas reflexiones y sobre todo algunas recomendaciones de por qué creo que todos debemos de leerlo y discutirlo. Voy a ser muy breve porque creo que los puntos básicos o lo que para mí fueron los puntos centrales me parece que ya han quedado planteados de alguna manera, tanto por el doctor Cardoso como por el doctor Azuela. Em, Creo que lo primero que llama la atención y quizá es un poco, es curioso decirlo en un evento de antropología del derecho, pero yo creo que no es tan sencillo encontrar textos que se enfoquen en tribunales estatales con una densidad etnográfica tan importante como el libro del doctor Cardoso. Y esto se debe, me parece a mí, en buena medida, no solo a sus grandes habilidades como etnógrafo y como antropólogo, sino además creo que esa virtud combinada con un acceso muy importante que tuvo a campo y que está relacionado con el hecho de que haya podido hacer un voluntariado e involucrarse de alguna manera en estas pequeñas causas. Y eso creo que le permitió, a pesar de que, si no mal entiendo, no fue un periodo, no fue un trabajo de campo particularmente prolongado en el tiempo, pero sí una profundidad muy interesante. Y yo creo que hace una cosa que todas las personas que nos dedicamos a esto, que nos interesan esos temas, es como nuestro sueño dorado, que es poder captar la percepción tanto de los operadores judiciales como de abogadas y abogados, como de litigantes, litigantes per se, que se denominan en el libro, que son las personas que se representan a sí mismas y poder entender cómo se construye de manera relacional, como se hablaba ayer, ¿no? Esas percepciones sobre qué es un agravio, cómo se construye la legitimidad, cómo se procesa eso en el sistema de justicia, eh, eh, cómo se ven unos a otros, ¿no? Hay escenas muy interesantes, me parecen a mí, de cómo el hecho de que las personas que llegan a estos espacios y que no son personas ni abogadas ni operadoras jurídicas, son personas, estas litigantes per se y que no están pues acostumbrados a un espacio así y entonces llegan y hay como temor de sentarse adelante o como de importunar y cómo impone ese espacio, ¿no? Y cómo del otro lado los abogados y abogadas están haciendo bromas y hacen bromas entre ellos y con los operadores judiciales y como un poquito se burlan de las personas cuando no contestan adecuadamente según el canon, digamos, del espacio, ¿no? Y una escena que pareciera tan simple, ¿no? Nos habla justamente, me parece a mí, de cómo todas esas percepciones se construyen de manera relacional, se construyen en la interacción. eh, em, y creo que normalmente no es tan, o sea, ese tipo de escenas, pues a lo mejor podemos verlas, pero después poder además ir con las personas que participaron en esa interacción y reflexionar junto con esas personas sobre esa interacción, es algo que a veces no es tan sencillo de hacer y que este libro está construido a partir de eso, a partir de observar la interacción, de ser parte de la interacción y después poder reflexionar con las personas sobre esa interacción. Y creo que eso es lo que le da una densidad
maravillosa al libro, que insisto, a mí eso me parece creo que es la principal razón por la que es importante leerlo, ¿sí? Porque creo que además me parece a mí también que justo enfocarse, como decía el profesor Cardoso, pues tiene una vocación muy antropológica de centrarse en el universo de sentido de las personas. Em, y creo que eso lo hace además con un balance muy interesante y muy importante respecto de cómo entender esas percepciones sin fetichizar al derecho, percepciones que están relacionadas, entre otras cosas, con la ley, ¿no? Pero sin fetichizar la ley, ¿no? Y ese es uno de los puntos centrales del libro, porque una de las cuestiones que se plantean, ¿no? En como al momento en el que se ubica el estado del arte, ¿no? Que existía en ese momento, los juzgados de causas menores o de poca monta, bueno, un poco quizá decir, para, para quienes no han todavía leído el libro, estos juzgados se abren con la finalidad de que personas de escasos recursos o de bajos recursos puedan acceder a la justicia, ¿no? Y una de las cosas que observan los estudios que se hacen hasta antes de pues es que en realidad ese tipo de espacios han resultado más beneficiosos para actores con recursos, ¿no? Y entre otras cosas, eso se asocia con que pues quienes tienen recursos, como las empresas, medianas o grandes empresas, o personas que por su profesión, por su clase social, lo que sea, tienen recursos, pues normalmente pueden acceder a una representación formal de un abogado o una abogada, ¿no? Y además pues tienen otro tipo de conocimiento sobre las reglas del campo judicial, y eso lo que se había observado era que pues les beneficiaba e iba de alguna manera en detrimento de las personas que se autorrepresentaban sin ser profesionales del derecho. Pero lo que pone en el centro el texto es que pues esa era una manera también quizá que ocultaba, era un enfoque que ocultaba que en realidad para las personas, pues digamos que las personas tienen distintos sentidos de justicia y distintas nociones de justicia y distintos sentidos de lo que implica plantear un agravio y que ese agravio sea de alguna manera tomado en cuenta, que sea escuchado, que sea dirimido, que para muchas personas la justicia no está necesariamente en obtener una resolución judicial, sino que existen otras maneras también de construir la idea de justicia. Y eso, pues, es como una puerta de entrada muy importante para entender que incluso cuando se sacan los números y se ve un poco vamos a decirlo así, quiénes son quienes salen ganando y quienes salen perdiendo, ¿no? En términos generales en estas causas, pues cuando se cruza eso con este otro enfoque, la lectura de esos números, pues también se transforma, ¿no? Y entonces nos permite entender que si bien no necesariamente las personas autorrepresentadas puedan tener el mayor número de resoluciones favorables, o incluso en el caso de las mediaciones, pues sí pudieron llegar a otro tipo de acuerdos y pudieron desfogar de alguna manera el conflicto de maneras que pues ahí van de la mano, insisto, entre lo jurídico, específicamente legal, ¿no? Y pues sus propias nociones de justicia, ¿no? Entonces, a mí me parece que, como decía, en este estudio, ¿no? Y en esta parte, pues implica efectivamente esa
desfetichización de la ley, ¿no? Desde el momento de decir que justicia no es necesariamente tener una sentencia, ¿no? Hasta pues entender que incluso las personas que no son profesionales del derecho pueden desempeñarse en esos espacios y que pues justamente el hecho de que no sean profesionales no les incapacita, digamos, ¿no? Que sería pues por otro lado una manera muy jurídica de ver y de entender quizá este tema, ¿no? Y además me parece que, pues como ya se dijo, hay creo que el libro tiene también una densidad teórica muy interesante y muy importante, ¿no? Hay una reflexión, desde luego, de los planteamientos de Habermas, pero, y como ya se dijo también, una reflexión crítica sobre el enfoque procesualista, el enfoque normativista, sobre los propios estudios que ya existían en el campo en ese momento y un análisis muy detallado de cuáles eran los límites, qué era lo que no estaban viendo. Y ahí encontrar también el gran aporte del enfoque etnográfico, ¿no? Y decir que efectivamente, bueno, como ya también se mencionó, había pocos estudios que estaban hechos principalmente desde la sociología y lo que nos muestra, pues eso, es que el enfoque etnográfico puede aportar de una manera muy importante al estudio de estos espacios. Ya para cerrar, nada más quisiera decir que me parece que también es muy importante dimensionar efectivamente el tipo de espacio, ¿no? Son estos juzgados en donde quizá como yo lo planteaba en una pregunta al inicio del evento, hay una interacción también muy activa entre las partes, entre los operadores de justicia, el hecho de que las personas puedan autorrepresentarse y lo que eso implica en términos de que puedan explayarse, de que puedan presentar su agravio y que esas condiciones de ese tipo específico de juzgados pues dan una posibilidad importante, ¿no? para el campo, pero que también no quiere decir que otro tipo de espacios no lo tengan, ¿no? Y creo que ahí también siempre juega pues la imaginación metodológica, porque aunque sean las grandes causas y aunque sean los grandes espacios, lo cierto es que pues lo que diríamos desde la antropología es que esas percepciones locales, contextuales, siempre existen, ¿no? Yo incluso diría, porque lo platicábamos un poco también respecto de los propios derechos humanos, ¿no? Entonces creo que ahí hay retos interesantes justo para pues, eh, también como llevar, a lo mejor no podemos hacer una calca, ¿no? De esta estrategia metodológica, de esto, pero creo que sí nos invita a un punto muy importante de cómo pensar ese enfoque etnográfico cuando estamos trabajando con operadores de justicia, personas profesionales y personas que están accediendo a la justicia. Entonces yo les invito a que lo lean, y pues ojalá sigamos teniendo oportunidad de comentarlo y de reflexionarlo y de pues seguir aprendiendo de este texto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Bueno, pasamos con nuestra última comentarista, que es Irene Juárez Ortiz. Ella es doctora y maestra por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Realizó una instancia doctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente una estancia postdoctoral en el CIESAS Pacífico. Es profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia e investigadora invitada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en línea CIPE. También es SNI nivel 1. También es presidenta del Comité Internacional y coordinadora de la sección mexicana del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho.
co-coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Justicia Penal para Adolescentes, el OLAJUSPA, y pues coordinadora también de este evento. Le cedemos la palabra a Irene Juárez. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, yo quiero iniciar estas reflexiones con un particular agradecimiento al profesor Cardoso. Creo que no había tenido oportunidad antes de mencionarlo públicamente porque yo tuve la oportunidad de hacer una estancia ya con él, como ya ha sido señalado, y formó parte de mi banca de mi jurado de tesis. Y siempre como que en esos cierres no había tenido la oportunidad de expresar públicamente todo la generosidad que él ha tenido para poder, digamos, compartir espacios y algunas reflexiones durante esta estancia que tuve oportunidad de realizar justamente con él, compartir el curso que él impartió allá y que sigue con algunas otras actividades en línea, de poderlo escuchar y sobre todo este interés que él siempre tiene de dialogar, ¿no? Y de responder preguntas y de tener paciencia, ¿no? Para en este proceso de formación. Y que a mí cuando yo he tenido las oportunidades de platicar con él, siempre ha sido muy motivante ver su entusiasmo de poder eso, dialogar y un interés muy genuino de escuchar lo que uno piensa y en ese sentido también agradecer pues esta motivación que él tuvo junto con los profesores aquí presentes y la doctora Saola de venir, de viajar para este evento y de escucharnos también, ¿no? Que eso ha sido muy relevante para nosotros acá. Ahora, a mí me parece, bueno, y voy a llevar un poco la reflexión justamente a cómo este libro que yo tuve la oportunidad de leer en una primera ocasión como su tesis, en el formato de su tesis de doctorado y ahora volverlo a leer en en esta edición en portugués, fue y sigue siendo muy enriquecedor para las reflexiones que logro seguir, porque es necesario decirlo, como también ya ha sido mencionado, los textos, los estudios que el profesor realiza tienen una complejidad muy, son muy complejos porque siempre está en un diálogo muy profundo con los autores y que puede llegar a ser, digamos, complicado sobre todo para personas que no hemos leído a algunos de esos autores en la profundidad que el profesor. Siempre ha implicado un reto y en ese sentido, pues mencionar que tal vez no voy a poder lograr hacer una mención justa de las implicaciones que ha tenido y de los alcances que tiene la propuesta del profesor. Y bueno, lo primero que hay demasiados elementos porque el libro, como ha sido señalado, aborda muchos temas, los aborda de manera profunda y de manera muy sugerente. Entonces, quisiera enfocarme solo en algunas reflexiones. La primera es que cuando yo pude leer la tesis, justo yo había terminado había hecho una tesis de maestría en estudiando la mediación judicial acá en México. Y cuando yo tuve oportunidad de hacer la estancia, estaba estudiando el proceso penal para adolescentes. Entonces, al leer el texto del profesor, tenía como esos dos diálogos en mi cabeza, ¿no? Lo primero, lo que él ha aportado en la reflexión sobre los juzgados de pequeñas causas y la complejidad de entender los procesos de mediación desde la mirada etnográfica comprometida con las cuestiones de legitimidad, ¿no? Y por otra parte, tratar de entender cómo su propuesta se puede aplicar justamente al análisis etnográfico de los procesos penales que implican otro tipo de derecho, otro tipo de sistema y además adaptarlo al contexto mexicano. En ese sentido, dentro de las discusiones que yo he encontrado muy importantes en el libro del profesor, ha sido justamente este diálogo que establece con los denominados paradigmas de la antropología jurídica,
que, bueno, siguiendo la propuesta también de la doctora Teresa Sierra y la doctora Chenaut para acá, para México, lo que ellas han revisado también, pues obviamente se puede establecer un diálogo con lo que el profesor ha analizado desde el momento mismo en que hizo la investigación, es decir, hace décadas, y que es justamente los aportes, pero también los límites del paradigma normativo y el procesualismo, pero también a partir de la propuesta de Teresa Sierra y de Chenaut sobre la historia y el poder, el paradigma de la historia y el poder. En el texto del profesor Cardoso, pues él se centra justamente en los paradigmas que estaban, digamos, en ese rigor de análisis y con esa consolidación al momento en que él realizó su tesis de doctorado, que fue el paradigma normativo y el procesualismo, y justo tiene una amplia discusión con los autores y las autoras más relevantes de cada uno de estos paradigmas. Y justamente señalando, pues, cómo cada uno, si bien ha aportado elementos importantes para entender el aporte y el compromiso de la antropología del derecho con las formas de resolución de conflictos y de justicia, han quedado, digamos, él propone otra mirada que él denomina como perspectiva interpretativa, es decir, centrada en las cuestiones de validez y legitimidad normativa, pero él hace un llamado muy enfático, muy claro y también con muchos elementos para llamarnos la atención de que en ese momento lo que se discutía era que si las personas, la resolución de los conflictos legales se daba por un apego a la norma, o por una estrategia instrumental, es decir, por una cuestión de la opción racional, es decir, por una imposición del poder o de autoridad. Y lo que el profesor señala es que no, o sea, son perspectivas interesantes, pero no alcanzan a dar cuenta de lo que está ahí implicado. Y es justamente este llamado que hace a las cuestiones de validez y legitimidad. ¿Cuál es el papel que la legitimidad tiene para las personas que están frente a un foro judicial para aceptar o no una sentencia, incluso para el primer paso de ir y acudir a ese espacio para intentar hablar de sus motivos, hablar de sus derechos y hablar de sus intereses, como el profesor señala? En este sentido, el profesor, con este análisis con esta profunda revisión que hace de estos diálogos, plantea en uno de sus puntos justamente cómo el paradigma procesualista fijó se podían entender tres posturas, ¿no? La postura de la composición y la negociación, donde la primacía de las relaciones de poder se podían entender para determinar el resultado de los conflictos. La segunda postura, situacional o contextual, centrada en condiciones digamos, en las condiciones como se planteó el conflicto, y una postura a partir de la organización social, donde se abordaba la importancia de la actitud ideológica o normativa predominante, ¿no? Sin embargo, dice el profesor, la mayor parte de todas estas revisiones se quedan, termina, digamos, planteando únicamente una cuestión o reduciendo toda esta complejidad a un problema, perdón, reduciendo el problema de no sé, la complejidad de la legitimidad a un problema de validez social. Y lo que nos dice el profesor es que no debemos entender solo un desequilibrio, o sea, centrar las resoluciones o acatar la ley, como también resaltaba el profesor Antonio, a una cuestión de ejercicio de poder, sino que nuestro compromiso como antropólogos, antropólogas, como etnógrafos, es justamente avanzar en analizar la imparcialidad en los mismos términos que lo entienden los actores que están ahí, es decir, respetando su capacidad reflexiva de las personas que están dirimiendo los conflictos, las disputas, para respetar entonces lo que ellos entienden como lo correcto y lo justo, como también nos ha planteado el profesor en su conferencia magistral y a lo largo de los diálogos. Y creo que en este libro en particular, él nos insiste que es necesario tomar en serio a los disputantes, no asumir como esta cuestión
como más interesada en el andamiaje institucional o en las mismas relaciones sociales que están involucradas, en donde están involucradas las personas, sino en una cuestión de la comprensión en un sentido émic de lo que ellos entienden como justo. Es decir, no, la propuesta es poder abarcar todos estos elementos, es decir, entender cómo, digamos, las implicaciones del derecho, pero al mismo tiempo, porque esto le da un contexto de corrección normativa, pero al mismo tiempo cómo los actores están entendiendo justamente lo que es correcto, lo que es y lo que es justo. Y esto requiere entonces un esfuerzo por investigar pretensiones de universalidad, pero en un sentido contextual, o así yo lo entiendo a partir de su propuesta. Es decir, esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando estuve en su curso, ¿no? Cuando en estos diálogos, cómo en algún punto yo me costaba de trabajo entender la propuesta respecto a esto, cómo, digamos, retomar los criterios de universalidad cuando estamos al mismo tiempo trabajando desde lo etnográfico, desde lo local, desde lo específico y desde la mirada EMIC de los actores de lo que es justo. Y el profesor ha sido muy enfático en que a entender la universalidad también de manera contextual. En ese sentido, que para entender lo que es decir, no podemos quedarnos solamente con la versión incluso de los mismos participantes, digamos en concreto, la persona demandada y la persona demandante, sino que tenemos que hacer también el mismo esfuerzo, no solo de entender lo que ellos entienden, sino lo que ellos entienden dentro del contexto más amplio, social, específico, en el que están desarrollando la disputa. Y por eso es que a partir de este libro, que fue, insisto, su tesis de doctorado, el profesor propuso las tres dimensiones constitutivas de las causas de los conflictos judiciales: la dimensión de los derechos, la dimensión de los intereses y la dimensión del reconocimiento, como un llamado como un llamado a nosotros los que nos metemos en estos asuntos, de complejizar nuestra mirada en estas tres dimensiones, y también de colocar el caso en el caso concreto que uno está investigando a partir de tres dimensiones contextuales. Por una parte, la dimensión del contexto general, cultural; por otra parte, en segundo lugar, la dimensión situacional del caso; y en tercer lugar, la dimensión contextual del caso. Entonces, a partir de toda esta complejidad, la dimensión, por una parte, las dimensiones, la dimensión del derecho, los intereses y el reconocimiento, y por otra parte, las tres dimensiones contextuales que el profesor, hasta al leer su texto, uno se puede dar alguna idea de cómo fue llegando a estas consideraciones a partir de todo el diálogo que él constantemente tiene con los autores que él refiere, pero también yo haciendo una alusión también a trabajos posteriores del profesor, pues es posible entender cómo esta investigación que él realizó en este juzgado de manera tan comprometida en lo etnográfico y respecto a la cuestión de la legitimidad y estas perspectivas, tomando en serio lo que dicen los actores, pues es que ha llegado a las propuestas que nos comentaba también en la conferencia y que han seguido toda una trayectoria de investigación de qué manera las interpretaciones y las construcciones simbólicas implicadas en los conflictos legales y las nociones de equidad y legitimidad vinculadas a ellas quedan ligadas al mundo simbólico, y cómo la comprensión del reconocimiento es un aspecto constitutivo dentro del conflicto legal y la legitimidad, y hacia cómo, bueno, incluso en estas cuestiones etnográficas que él nos plantea de los casos que él revisa, cómo hay un componente súper importante respecto justo al reconocimiento, que después trabajará más adelante de manera más específica respecto a la dignidad humana, el insulto moral y demás.
otras de sus propuestas con este anclaje. Y bueno, para mi investigación de doctorado ya mencionaba, ¿no?, que fue una tarea importante retomar estas propuestas, digamos, de los juzgados de pequeña monta, el centro de mediación, bueno, las mediaciones en un contexto de Estados Unidos, a cómo se podrían aplicar esta tarea, este llamado a los juzgados de adolescentes en México. Fue un gran salto, pero obviamente este primer reto, ¿no?, de que el proceso judicial en sí mismo no permite esta interacción que él logró ver en las negociaciones directas que podían establecer las personas con ayuda de un intermediario o frente al juez, pero fue muy irrelevante este llamado a entender, a centrarme o no perder de vista y mantener todo el tiempo el foco respecto a cuál es el reclamo que establecen las personas que están involucradas en un proceso judicial. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Cuáles son sus derechos? Pero también cuál es su llamado de reconocimiento, de reconocer su dignidad y de reconocer sus intereses también en el proceso judicial. Y bueno, solamente señalar que en el caso que yo analizo en la tesis, que es complejo, no lo comentaré, solo señalar que es un caso donde un adolescente es acusado de asesinar a una persona que durante años lo había violentado sexualmente, un hombre adulto. El llamado del profesor me sirvió para ubicar que el adolescente todo el tiempo reconoció el delito y él no pedía que lo dejaran libre por haber sido víctima de este hombre. Lo que él pedía, su llamado al juez y a la audiencia que estaba en la sala de audiencia, era que quedara claro que él no era una persona homosexual, ¿no? No se llamaba a sí mismo víctima, no exigía que le disminuyeran la pena, solamente dejar establecido desde su noción de masculinidad, en fin, en un contexto muy específico, que él no era un homosexual. Entonces, las palabras del profesor resonaban y en mí cuando analicé este caso para la tesis, justamente porque como este adolescente, su reclamo era muy específico, más allá de las visiones adultocéntricas, más allá de mi preocupación como etnógrafa, bueno, como antropóloga interesada en el proceso mismo, más allá de lo que decía el juez, incluso más allá de lo que decían sus padres. A él le interesaba algo en específico y poder tener estos debates del profesor respecto a la necesidad de entender qué entienden, cuáles son las necesidades de las personas que están en el proceso judicial y qué es lo que consideran justo y necesario para poder seguir, digamos, en su exigencia de justicia. Me parece que fue muy, muy interesante y muy importante para mi tesis de doctorado. Y bueno, solamente destacar que desde entonces estas reflexiones me continúan, digamos, en mis reflexiones y también de otras investigaciones acá en México. Ahora tengo en mente la investigación que realizó la doctora Elena Saola con Catalina Pérez Correa respecto a las condiciones que enfrentan los custodios acá en México y cómo recupera pues estas nociones también de insulto moral y otras investigaciones que están en curso con estudiantes. Así que este libro, pues sin duda, para mis compañeros de acá de FLAT México, es muy valioso justamente porque nos permiten ver todo el debate que existía en el momento, el análisis, digamos, con todo esto que he señalado de las dimensiones y de de las dimensiones señaladas, pero también cómo se hace etnografía o cómo podemos hacer etnografía y la necesidad, insisto, como ha sido planteado por el profesor, de tomar en serio las demandas de justicia de las personas implicadas a partir de sus propios necesidades, intereses y cuestiones de reconocimiento dentro de un contexto, es decir, tomando no solo desde un relativismo nihilista, como planteaba también el profesor en su exposición, sino desde un compromiso
de entender en su complejidad todo lo que involucra un proceso judicial. Y cerrar solamente señalando que también gracias a la generosidad del profesor, el libro ya está disponible en nuestra biblioteca del FLAT para descargarse de manera digital, así que un llamado para que lo puedan revisar. Está en portugués, es un reto, pero sin duda va a ser una pieza clave para nuestras siguientes reflexiones acá en México. Gracias. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo para pues tomar algunas preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta del auditorio. Si no, le dejamos, entonces, regresamos la palabra al doctor Cardoso para que haga algunos comentarios de cierre. Sí, gracias. Me gustaría primeramente agradecer los comentarios y de leituras muy generosas de mi libro. Yo voy a hacer dos o tres observaciones, pero antes me gustaría me desculpar com todos por não ter enviado o livro físico, que eu vou deixar essa cópia aqui com o Flávio, passo a Irene. Pero quando antes de embarcar, eu havia separado alguns para trazer, pero não pus dentro de minha mala. E graças a Kant, que, que trouxe sua cópia para mim, eu pude passar a Irene. Umas poucas observações. É, é, de, de hecho, la, lo cambio de foco de las normas para las prácticas y los procesos fue muy importante en mi investigación y yo tento hacer una vinculación radical entre legitimidad, equidad e inteligibilidad. E na dimensão de inteligibilidade, o aspecto etnográfico e o esforço por compreender o ponto de vista dos atores é muito importante. As três dimensões contextuais de que Irene falava chamam a atenção para o hecho de que eu hablo do contexto de la dimensión contextual general de la cultura específica, de la dimensión contextual del caso típico ideal, el tipo de ofensa que é classificado assim, o assado, como roubo, furto, por exemplo, e a dimensão do caso específico, que muitas vezes lo que é em el primeiro momento classificado como a partir de tipo ideal específico, não hace sentido para as partes como este sendo o principal aspecto do caso. Então, o caso específico permite relativizar a adequação da tipificação. Em la literatura antropológica mais ampla, de parentesco, por exemplo, há muitas sociedades que têm regras muito estritas sobre com quem uma pessoa pode casar. Não obstante isto, há várias circunstâncias em que essas regras consideradas não passíveis de desrespeito são desrespeitadas e são aceitas e a situação e o significado da situação é transformado. Então, isto foi uma fonte de inspiração para mim para olhar para os casos jurídicos também.
Não foi um período muito curto, em realidade, porque eu passei como 5 ou 6 meses indo ao tribunal todos os dias, pero eu tuve um trabalho voluntário como conselheiro leigo. Uno disse leigo em espanhol, não? Como conselheiro leigo durante 2 anos, que eu me quedava ao lado de um teléfono e a gente ligava para saber como processar alguém ou como reacionar contra um processo. Então, foi um período mais longo e havia uma enorme literatura sobre pequenas causas hecha por sociólogos e juristas. E eu tive que ler toda ella, porque minha orientadora me dijo que eu tinha que hacerlo. E eu passei meses na biblioteca haciendo isso. Então, eu passei como 2 anos dedicado a isso. E também vivi em los Estados Unidos por 5 anos seguidos nesse momento. Então, também minha interação com a sociedade tuvo uma densidade maior também. Ah, evidentemente que uma coisa mais sobre as tendências estruturais a la reificação, que é algo que eu não poderia dar continuidade em el livro, em la investigação sobre pequenas causas, porque não havia situações que eu, a partir das quais eu poderia caracterizar como indicadores dessas tendências. Pero em la introdução de meu livro mais recente, que deve sair no início do próximo ano, e a partir da qual eu hice minha conferência cá, pero minha conferência foi uma redução muito grande da introdução. Eu não desenvolvo muito a questão das tendências estruturais, pero las identifico em um caso de julgados em Brasil, que las audiências de custódia, que são as audiências iniciais acá em México, têm um padrão de como de decisões de los juízes que caracterizam, de meu ponto de vista, uma tendência estrutural à reificação. Com isso, eu quero dizer que são decisões que não que acontecem recorrentemente, sempre ou quase sempre na mesma direção, e são decisões que não encontram justificativas discursivas críveis. Então, as tendências estruturais à reificação estão relacionadas com isto e são produto de um padrão de decisões reificadas que nem sempre constituem um padrão. Então, era isso que me gostaria de dizer. Mais uma vez, eu agradeço as generosas leituras de meu livro e a presença de todos aqui que devem estar fatigados depois de tanto tempo e tantas intervenções. Muitas graças a todos. Bueno, pues ya no nos queda más que pasar al último momento de este día, que es la clausura. No sé si cerramos, le damos 5 minutitos para cambiar de mesa. Sí, 5 minutos.